Vamos a abrir Gálatas. Capítulo 1. Y vamos a leer una porción pequeña de ahí que quiero hoy enseñar, hermanos, que va de la mano con lo que hemos estado hablando acerca de conocer a Dios y confiar en Él. Si alguien está ahí ya, que me haga favor de leer capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 6. Sí, por favor. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hasta ahí está bien. Primeramente, el apóstol Pablo está diciéndonos algo. Eve, si puedes, el versículo 15, hermano, ya que estás ahí. Amén. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Primeramente, el apóstol Pablo abre su carta hablando acerca de lo que es el Evangelio, o parte del Evangelio glorioso del Señor. Comienza diciendo: gracia y paz sean a vosotros, del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza ahí: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Somos culpables de la muerte de Jesús, para librarnos, aun siendo culpables, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y cómo no le vamos a dar la gloria si, siendo pecadores y negligentes, hermanos, aún conociendo ya las cosas del Señor, el Señor murió por nosotros, Él sabiendo? Y el versículo 15, después de abrir así, mira qué interesante lo que dice acerca del llamado del apóstol Pablo. Dice: pero cuando Dios me apartó, ¿desde cuándo, hermanos? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Me llamó y por su gracia tuvo a bien. Él le quiso llamar desde el vientre. Es muy importante, hermanos, ver cómo Dios, según su palabra, y según el apóstol Pablo, en uno de los mejores textos para ver acerca de las obras y de la predestinación, de las cosas que Dios tiene antes de que el mundo fuese para nosotros, cómo el Señor confirma el llamado, y cómo el apóstol Pablo se dio cuenta de esto y dice: yo desde el vientre de mi madre, porque sobre todo, si ustedes han estado estudiando la carta a los romanos, se dan cuenta que Pablo ama la predestinación. Él enfatiza en la predestinación, y enfatiza esto, hermanos, porque sabe quién es Dios, y la mente de Dios, y el plan de Dios, y el eterno Dios es completamente diferente a nosotros. Los que niegan la predestinación la niegan porque no pueden entenderla. Es como aquellos que no entienden la Trinidad y prefieren negarla. Y nosotros tenemos que recordar algo: el que no entendamos algo no quiere decir que eso no sea verdad. El que tú y yo no podamos comprender algo no quiere decir que no sea verdad. No seamos tan sabios como para decir: si yo no lo entiendo, yo no lo creo. No, hermanos, porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y en este caso, hermanos, vemos que el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, dice que él había sido llamado desde el vientre de su madre. Y tenemos que llegar a entender que el llamado de Dios no solo abarca parte de nuestra vida, sino la totalidad. Es decir, ¿alguno de ustedes se ha preguntado, hermanos, si estaba igual de perdido que yo, por qué Dios permitió que yo viviera hasta el día de hoy? ¿Por qué dejó Dios que tú anduvieras en adulterio, en robos, o en infidelidad, o en un camino de drogas o alcohol? ¿Por qué? ¿Y por qué no moriste? Podríamos decir: es que Dios es muy misericordioso. Sí, pero no es lo único. Lo más importante de esto, hermanos, es que Dios nos guardó de ese camino de perversidad y no fuimos a muerte como otros, porque Dios ya nos había elegido desde antes. Y nosotros teníamos que cumplir con el propósito que Él había predestinado. ¿Puedes entender eso? Es decir, si tú y yo fuimos librados de la muerte o de cosas espantosas, es porque el Señor ya tenía un plan destinado para ti y para mí. Y es algo importante entender que tu vida ya está conocida en el libro de Dios. Y Él ya ha decretado todo lo que ha de ser en tu vida.
Y tú no vas a morir hasta que hayas cumplido con el propósito que Dios tenía para tu vida. ¿Sabías eso? Por eso hemos dicho antes que el ministerio es más importante que la vida. Cuando, si te das cuenta, nosotros decimos al revés. No, no Pastor Raúl, no Pastor Charlie. Mi vida es más importante que el ministerio. Mi familia es más importante que el ministerio. Estás equivocado. Cuando decimos que el ministerio de la familia es el más importante, estamos diciendo que el ministerio en Cristo, con la familia, es el más importante. No es decir, hoy no voy al culto porque mi familia es primero y nos vamos a acostar a ver la televisión, a ver un partido de fútbol, una película. Es que, pastor, tú has dicho que mi familia es el ministerio más importante. No es lo que queremos decir, hermanos. Nosotros queremos decir que Cristo tiene que ser quien gobierne mi familia. Y en donde Cristo tiene que ser más predicado y más anunciado es en mi familia. Mi ministerio familiar es el más importante. Dice un hermano teólogo contemporáneo llamado Joel Vicky: si yo pastoreo a mi iglesia de 700 personas, pero no pastoreo a los de mi casa, estoy perdido. Porque mi ministerio familiar es el más importante. Entonces, tengo que entender que si yo viví hasta hoy y tú viviste hasta hoy, mi hermano, no es por casualidad, no es porque Dios es misericordioso únicamente o porque fue muy bueno y muy amoroso contigo y te cuidó, sino que todo esto está englobando el propósito principal, que es que hay un propósito eterno de Dios para tu vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora entiendo, podría traducir yo esta porción. Ahora entiendo, dice el apóstol Pablo, ya sé por qué estuve en donde estuve, hice lo que hice, pasó lo que pasó y no pasó nada, no morí, continué y aún Dios me perdonó. Había un propósito. Por eso decimos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero aún va más allá. Si Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, hermanos, quiere decir que Él no vio ni mi pecado ni mi bondad. ¿Están de acuerdo? Porque antes de la fundación del mundo yo no había cometido ninguna clase de pecado ni de obra buena. Mas sin embargo, Él, sabiendo quién yo iba a ser, un pecador, Él decide salvarme. Pero Él me eligió desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo aún no había cometido pecado, ni era judío, ni era un alumno de uno de los grandes maestros de la religión en ese entonces. El apóstol Pablo fue elegido desde el vientre de su madre, pero eso no quiere decir que Dios no conocía quién iba a ser el apóstol Pablo y lo que iba a hacer. Claro que conocía, hermanos. Tenía que ir a esto para que entiendas ahora el llamado tuyo. Qué maravilloso, hermanos, es entender, tú y yo, que un Dios soberano está obrando en nuestras vidas aún antes de que seamos salvos. ¿Habías pensado en eso? Dios soberano y todopoderoso está actuando en nuestras vidas aún antes de que fuéramos salvos. Y Dios continúa obrando aún cuando tú y yo somos rebeldes y no hacemos la voluntad de Dios que ha sido claramente anunciada a nosotros. Dios continúa obrando. El propósito también de esto, hermanos, es recordarnos que una vez que el Señor nos ha elegido, nunca nos deja de elegir, nunca nos va a desechar, nunca nos va a echar fuera. Esto es importante entenderlo, y creo que los que van constantemente al culto y se aventaron la carta de Romanos completa con el pastor Raúl, pueden, creo que, ya entenderlo mejor. Pero es extremadamente importante entender esto. Uno de los motivos por la cual la salvación no se pierde, anunciamos dos ya estos días pasados, es que el sacrificio de Jesús es completo, no necesitamos nada más. Otro es que Él está intercediendo por nosotros delante del Padre todo el tiempo. Pero otro, hermanos, que va todavía más atrás de estos dos que anuncio, es que Él nos predestinó. Él dijo, estos son para ti, tienes tú que ir a rescatarlos. Y en la obra consumada en la cruz, nosotros fuimos comprados por el Señor, pero previamente habíamos sido regalados a Él por su Padre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué te lo explico detalladamente, André? Te lo explico porque es importante que tú sepas que tu llamado no es opcional. Es decir, tu llamado como creyente no es vivir bajo la sombra del predicador de la iglesia o del comprometido con la iglesia o con el que va a todas las reuniones y decir, bueno, es que ellos tienen el don y el llamado de hacerlo, pero yo, niño, joven, mamá, papá, esposa, esposo, no. Esto es chamba del pastor.
El pastor es el único que debe de predicar, el único que tiene que trabajar, el único que se tiene que esforzar, y él es el único que nos tiene que enseñar y guiar. Necesitamos que el pastor esté preparado. No, necesitas tú estar preparado. Cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un ministerio, y cada uno rendirá cuentas al Señor por el llamado que se le dio y el cual respondió o no respondió. Algo importante, hermanos, viendo la historia de Jonás, es que hay dos caminos para nosotros creyentes. El camino de la obediencia, que me lleva en línea recta a pesar de los baches y de los problemas de cualquier tipo, como los que hablábamos de ayer. Pecado, tristeza, depresión, muerte de alguien, pobreza, enfermedad, cualquier cosa que se presente en este mundo caído, pero vamos en línea recta haciendo la voluntad de Dios. O otro es decir, estoy cansado, estoy turbado, como que no tengo ganas, como que es opcional, me voy a ir por allá. Te explico qué es en parte la predestinación. ¿Sabes por qué? Porque si tú entiendes qué quiere decir que tú fuiste llamado desde antes de la fundación del mundo y elegido por Dios, quiere decir que Él, hermanos, les ruego no se distraigan, es importante que escuchen esto. Quiere decir que Él tiene una obra para ti desde antes de la fundación del mundo, y si ¿tú crees que Él ya escribió el libro de tu vida? ¿Cierto o no? ¿Él ya sabe qué va a pasar mañana? Ok. Imagínate que Él ya trazó tu obra y tú estás trazando otra. ¿Qué vamos a poder brincar la voluntad de Dios? ¿Vamos a poder burlar su decreto? ¿Qué pasa con Jonás? Por dar un ejemplo. Hermanos, él dice, no, yo no voy a ir allá, estás mal. Ese camino me trae problemas, son unos asesinos desquiciados, van a matarme. Entonces me voy a ir a otro lado. Es lo que hacemos nosotros, hermanos. Es lo que hacemos nosotros. Nos vamos por otro lado. ¿Qué hace Dios? Aparentemente es un castigo lo que hace, ¿verdad? Lo manda a la boca del pez, ¡pum!, lo traga el gran pez y lo tiene encerrado, y decimos, ¿ya vieron? Los legalistas dirían, es el castigo de Dios. Fuiste desobediente y Él te mete a la boca del pez. No, hermanos, recuerda que Cristo en su inmensa misericordia aún pagó por esa clase de rebeldía por nosotros. Es decir, cuando tú y yo tomamos un camino aparentemente bueno o no tan malo, pero que no estamos cumpliendo nuestro llamado, Dios va a ejecutar cosas en nosotros, no únicamente para disciplinarnos con su ira, porque hay ira todavía para el creyente, sino que Él va a tener una comunión con nosotros profunda. Miren, más allá, hermanos, más allá de un castigo para Jonás, fue una bendición. ¿Sabes por qué? Porque Jonás, distraído de la soberanía de Dios, tomó un camino equivocado y no dejó de ser un profeta. No dejó de ser un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, era un profeta, pero tomó un camino que no era el que Dios le dio. ¿Qué sucede? Dios en su misericordia, como tenía una obra preparada para él, no lo mata. ¿Por qué? Porque la vida de Jonás está escrita. ¿Sí me estoy dando a entender? Como ya había un propósito de principio a fin, Dios en su ira no iba a aplastar a Jonás diciéndole, desobediente, negligente, rebelde, te voy a tronar a la mitad. No, como Dios tenía un propósito para él, Dios lo somete a una disciplina, lo traga el gran pez, pero en lugar de tratarlo con ira, hermanos, lo trata con misericordia y lo hace ser contristado y humillado para que Jonás pudiera buscar a Dios, ser restaurado y cumplir con su voluntad. Hermanos, cuando nosotros nos comenzamos a portar de una manera no tan conforme a la voluntad de Dios, digo esto porque podría ser que en nuestra iglesia de Cuernavaca, hermanos, como en Guadalajara, Capilla León, no seamos extremadamente rebeldes. No, porque pues cantamos, hermanos, nos juntamos 3 veces a la semana, tenemos nuestro culto, servimos, vamos al hospital, pero pudiera ser que aún haciendo todo esto lo estemos haciendo con el corazón puesto en otro lugar. Es decir, hacerlo por hacer, hacerlo por costumbre o hacerlo porque lo tengo que hacer. Ay, Pastor Raúl ya está llamando, ya tenemos que ir al hospital. Bueno, pues vamos, pues ya que tenemos que ir. Y luego si no va a estar enojado el hermano. Pudiera ser. Y estamos evitando, hermanos, una bendición bien grande que es hacer la voluntad de Dios conforme a la obra que Él preparó para ti y para mí. Hermanos, es como estar en un camino que no es el camino del Señor, haciendo obras que no son las obras del Señor y seguir a un Señor que no es el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser un Señor que en mi imaginación es Cristo, pero no es. Un Señor que me deja ser como yo quiera.
El problema de esto no es únicamente que me voy alejando de él. El problema que Dios, porque tú cumplas tu llamado, Él va a hacer lo inimaginable para que tú lo hagas. Él va a hacer lo inimaginable para que tú lo hagas. No solo para disciplinarte, que va a disciplinarte, sino lo va a hacer con el propósito de que tú tengas una perfecta comunión con Él en medio de la angustia. ¿Estabas distraído? No, Dios, pues no estaba tanto. No, sí estabas. Estabas haciendo las cosas conforme a lo que tú creías, pero no conforme a lo que yo decreté de antemano para que tú anduvieras en ello. Es estar, hermanos, casi en el camino, pero no estar en el camino. Es estar casi por un pedacito en el camino, hermanos, pero no estar en el camino. ¿Qué hace el Señor? Coloca una puerta de aflicción, de tormento, escuchen, de enfermedad, de muerte, de cualquier cosa, para decirme, hijo, ¿te recuerdas que yo te compré? Y que desde antes de la fundación del mundo tenía un propósito para tu vida y tú tomaste un rumbo muy parecido, pero no el mío. Entonces voy a colocarte con mi amor para que tú puedas cumplir a mi voluntad. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Eso es lo que Dios hace. Y es lo que el apóstol Pablo reconoce. Yo no hice lo que hice porque yo quise hacerlo. Yo no hice lo que hice porque yo quise hacerlo. Yo no fui a Damasco porque en realidad yo era tan sabio que yo en realidad iba a aniquilar a todos aquellos que no estaban conforme a mi idea o a mi sabiduría. Sino es el mismo Dios que preparó absolutamente todo el terreno para que yo anduviera por ahí y fuera atrapado por él. El gran pez de Pablo fue Damasco y su ceguera, y tuvo una perfecta comunión con él. Como muchos otros, o como aún nosotros, hermanos, ¿de qué manera nos habló el Señor? En momentos de turbación. Y esto no se debe de olvidar de nosotros, porque nuestra obra, ¿sabes cuándo va a terminar? En el momento que morimos. Escucha bien. Tú no vas a morir hasta que hayas cumplido con el propósito eterno de Dios. Tú no vas a morir hasta que hayas cumplido con el llamado, hermanos. Recuerda, solamente recuerda cuántas cosas sucedieron en tu vida para llegar a donde estás hoy. Por eso el apóstol Pablo dice, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre, diciendo, ahora entiendo por qué estoy sentado aquí. Ahora entiendo por qué tuve que pasar todo lo que pasé. Ahora puedo comprender un poco más. Ahora es importante decir esto, hermanos. El llamado de Dios no es el llamado plural. Entiende, no puedes vivir a la sombra de nadie. El llamado de Dios es un llamado personal. Entonces tú tienes que recordar el llamado de Dios. Miren, hermanos. ¿Sabes cómo podríamos hoy comprobar que a lo mejor la mayoría de nosotros no hemos entendido cuál es nuestro llamado? Si yo te pregunto ahorita, ¿cuál es tu llamado y el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué vas a responder? Ser mamá, ser papá, ir a la iglesia, hacer mi trabajo. Espérame, eso lo hace todo el mundo. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Y tenemos que considerar el llamado, hermanos. ¿Qué es? ¿Cómo se lleva a cabo? Y quiero hacer referencia, hermanos, en esto con la Biblia. Podríamos ver, por ejemplo, lo enseñé en Guadalajara y en León, me parece, cómo es que Dios llamó a Moisés en su vida. Y vemos en el libro de Éxodo, hermanos, especialmente a partir del capítulo 3, vemos que de pronto este llamado se hace evidente. El llamado de Dios se manifiesta a la vida de Moisés. ¿Tú recuerdas cómo? Podemos observar, hermanos, la obra de Dios en la vida de Moisés y vemos muchos modelos que se pueden aplicar en nuestra vida cuando tratamos de entender en qué consiste el maravilloso llamado y majestuoso llamado de Dios para nuestra propia vida. En primer lugar, hermanos, en este pasaje del llamado a Moisés, podemos ver, hermanos, que el llamado es personal. Escucha esto. El llamado es personal. Dijo, Moisés, Moisés. ¿Sí me entiendes? Moisés, Moisés. ¿Quién más se te viene a la cabeza que recibió un llamado así? Saulo, Saulo. ¿Se acuerdan cómo le llamó a Samuel? Samuel, Samuel. Hermanos, es un llamado personal. Y aquí es Everardo, Everardo. Irán, Irán. Carla, Carla. No es, hermanos, un llamado plural en donde yo me escondo atrás de los que están haciendo la obra. Es un llamado para ti, para los niños. Para todos los que estamos aquí, por tu nombre, el Señor te llama.
No sé si tú pensaste alguna vez que Dios sabe tu nombre. Sí, ¿verdad, hermanos? Tal vez seas uno de los 7,000 millones de personas que hay en este lugar, pero aún así Dios sabe cómo te llamas. Y Dios sabía cómo se llamaba Moisés y le dijo, Moisés, Moisés. Y me gustaría que hoy, hermanos, conforme a este pedazo de la escritura, pongas tu nombre y en lugar de Moisés, Moisés, pongas tu nombre. Raúl, Raúl. Charlie, Charlie. Andy, Andy. Carla, Carla. Everardo, Everardo. Karina, Karina. Carlos, Carlos. Y que podamos poner ese llamado creyendo que en realidad Dios me ha llamado. O dime, ¿quién te llamó para ser cristiano? ¿Y cuándo te has tomado tan en serio como que Dios te llamó por tu nombre para llevarte a su camino? Es importante detenerte y decir, qué increíble, Dios me habló por mi nombre y me añadió a la iglesia. No es casualidad, no es el predicador que te puso o nadie, es Dios que te llamó de una u otra manera. Y en un mundo caído y distorsionado tuvimos que pasar por muchos procesos doctrinales falsos y errados porque estamos en un mundo caído. Pero el Señor te llamó. Y hasta hoy te ha continuado llamando y guiando. Simplemente coloca tu nombre ahí en el lugar de Moisés. Y no vas a estar lejos de la verdad de que Dios te llamó por tu nombre. Sin tu esposo, sin tu esposa, sin nadie, sin la iglesia. Dios te llamó a ti por tu nombre. Esto es algo importante porque si el llamado es personal, quiere decir que la misión que tengo es personal o plural. Personal. El llamado es personal. El llamado de Dios es personal, hermanos. De persona a persona. Así también debe ser mi respuesta a ese llamado. ¿Por qué digo esto? No sucede en la iglesia. En algunas iglesias, obviamente no en las nuestras, bendito Dios. No es cierto, estoy mintiendo. Sucede en las nuestras. ¿Qué pasa? Tenemos un llamado todos para predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí o no? Pero como algunos son los que lo hacen, los demás ¿qué dicen? Bueno, ya fueron a evangelizar los hermanos. Es que lo mío no es el predicar el evangelio. Lo mío es barrer, lo mío es cocinar, lo mío es pintar, lo mío es construir, lo mío es administrar. Ellos que hagan eso, ¿te das cuenta? Cómo nosotros evadimos el llamado viviendo a la sombra de los que sí están obedeciendo. Entonces quiero recordarte hoy, mi amado y mi amada, que el llamado es personal y mi respuesta es personal. No es que conteste el pastor Raúl, que el pastor Raúl vaya. Nos sucede mucho a los pastores que si hay un enfermo, un encarcelado, una persona en pobreza, una viuda, un huérfano, el pastor. A mí me sucedía hace poco tiempo todavía que me decían, pastor, platiqué con un señor y le di su teléfono para que usted lo vaya a buscar. Como si el pastor no tenga que predicar 6, 7 veces a la semana, no tenga que ir a visitar a algunos enfermos, no tenga que organizar algunos eventos y ser papá, ser esposo y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vive a la sombra de ciertas personas que obedecen el llamado. Pero el llamado es personal. Puedes recordar a Jeremías también, cuando Dios lo llamó, señaló que tenía en mente un plan específico para él, aún antes de que él naciera. Ese fue el llamado Jeremías, hermanos, aún antes de que él naciera. Dios ya había apartado a Jeremías para su servicio mientras crecía en el vientre de su madre y después, en el momento exacto, manifestó su llamado. Es decir, tenía un llamado desde antes, desde el vientre de su madre lo aparta y después manifiesta su llamado. Cuando el Señor Jesús se le apareció a Saulo, te decía ahorita, ¿qué sucede? Saulo, Saulo. Entonces este hombre que fue un hombre perseguidor de la iglesia se convierte en un hombre que sirve a Dios de una manera impresionante, al cual debemos de imitar. Es digno de imitar Pablo y el mismo Espíritu Santo lo dice a través de él. Lo dice a través de él. Y estos son solo pocos ejemplos, hermanos. No sé si alguien más se acuerda de cómo Dios le llamó personalmente a alguno de los profetas o hombres de la Biblia, pero todos fueron llamados personalmente por el Señor. Y sabes que hay una característica, que todos pusieron pretextos. Al menos pensemos en los profetas mayores. Al menos piensa, ¿qué le dijo Isaías? Que era un ¿qué? Un maldiciente. ¿Qué le dijo Jeremías, hermano? ¿Qué le dijo Moisés? Todos han puesto excusas. Todos han puesto excusas. Hay algunos otros que dejaron de poner resistencia porque el mismo Señor, el Verbo encarnado, los llamó aquí. Es irresistible su llamado, hermanos. Pedro, deja todo y sígueme. Y ahí va Pedro, viéndolo. Pero estos son solo pocos ejemplos, hermanos, en cómo Dios ha llamado. Pero la Biblia está repleta de ejemplos sobre cuán personal es el llamado de Dios y cómo lo efectúa Él. Y creo que indudablemente, hermanos, tiene un significado muy especial. Al escuchar que alguien que te ama te llame por tu nombre, escucha. Al escuchar que cuando
alguien te ama, te llama por tu nombre, ¿qué te hace sentir? ¿Te hace sentir amado? ¿Te hace sentir importante? ¿Qué tal cuando le decimos a alguno de nuestros hijos, André, haz este trabajo porque tú eres muy bueno para hacerlo, ¿verdad? Mami, gracias por haberme ayudado y por haberme hecho de cocinar. Ay, mi esposo, gracias por atenderme y cuidarme. Esposa, gracias por cocinarme tan rico. Cuando alguien nos llama para decirnos algo, es algo que nos hace sentir importantes. Ahora imagina esto. En el caso de Dios es distinto, porque en realidad no tenemos nada bueno que a Dios le sirva, hermanos. Y aún así Él nos llamó. No hemos hecho nada absolutamente bueno como para llamar su atención y decir, Dios, ¿qué tal me eligió? Alguna vez pregunté, ¿por qué Dios eligió a María, la madre de Jesús? ¿Qué contestan ustedes? ¿Por qué eligió Dios a María? Porque quiso. Por gracia. Pero algunos otros contestan, porque era muy buena, y era inmaculada, y era perfecta. No, hermanos, no hay un solo ser en la tierra, bajo este cielo, que sea digno de que Dios lo elija. Entonces, imagina qué increíble es pensar que Dios nos llama personalmente y nos llama por nuestro nombre. Qué impactante, hermanos. Otro punto importante también, no voy a alargarme mucho, espero tener más tiempo, tenemos de aquí al martes, es un llamado privado. ¿El primer llamado cómo es? Personal. De persona a persona, ¿ok? Segundo es un llamado privado, que parece casi lo mismo, pero no, hermanos. No es así. El llamado privado es que el Señor en un momento preciso hace un llamado exclusivo y una encomienda exclusiva a ti como persona. Él lo hace de una manera que no tengas ni la menor duda que es hecho para ti. Por ejemplo, vemos cómo Moisés, hermanos, ¿a qué se dedicaba Moisés cuando fue llamado? ¿Se acuerdan? Pastorear ovejas, ¿ok? Algunos han dicho que Dios eligió a Moisés para pastorear a su pueblo porque él era un buen pastor, pero no. Fíjate qué hermoso. Lo que Dios hizo con Moisés es demostrarle que él estaba capacitado para hacer la labor que Dios le iba a encomendar. Escucha, Moisés demostró a sí mismo que era responsable, que era trabajador, que le preocupaban sus ovejas y que era capaz aún de dar su vida por ellas, porque pastoreaba en un desierto y habían animales, peligros, frío, calor, ¿ok? Entonces, durante el trabajo de Moisés, Dios le demuestra a Moisés que él es responsable en lo que hace y es bueno en lo que hace. Por ejemplo, yo podría preguntarte hoy aquí, ¿para qué eres bueno en tu vida fuera de Jesús? Podrían decir, bueno, soy buena madre, soy buena maestra, soy buen maestro, soy un buen administrador de mi casa, soy un buen trabajador, soy un buen amigo. Ok, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Dios me elige por lo que yo hago? No, sino que Dios me demuestra a mí que sí sirvo para algo, que sé hacer cosas con responsabilidad. Hermanos, hermanas, ustedes no dejan de darle de comer a sus hijos. Hermanos, no dejamos de trabajar para darle de comer a nuestros hijos. Eso sí lo hacemos muy bien, ¿cierto o no? ¿Lo podrías dejar de hacer? ¿Podrías, mamá, no hacerles nada de comer a tus hijos y no tener nada en la alacena, en el refrigerador y que hagan lo que sea? ¿Verdad que no? Pero sí podríamos decirle a Dios, hoy no voy, hoy no oro, hoy no leo, hoy no predico tu palabra. ¿Sí, verdad, hermanos? ¿Sí se dan cuenta? Dios nos está demostrando con nuestra vida secular que en realidad podemos hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Pero nos enseña también que nosotros tenemos ídolos, que nosotros podemos hacer tantas cosas con mucho gozo, pero no podemos hacer otras cosas de Él con el mismo gozo. Yo ponía un ejemplo y les decía a los hermanos en Guadalajara, hermanos, es triste ver en algunos lugares y algunas ocasiones que en todas las cosas, si mi jefe de mi trabajo me habla a las 8 de la mañana y me dice que voy a salir a las 8 de la mañana del día siguiente si no me corre, yo digo, voy a ir, mi amor, tengo que trabajar 24 horas si no me corren. Ay, mi amor, ve, pero ¿qué tal si yo te digo, hermano, vamos a tener una velada de oración de 8 de la mañana a 8 de la mañana. Y si sabes qué, si no te dan el permiso, renuncia a ese trabajo y demos la gloria a Dios juntos. Vamos a buscar su justicia y su reino y todo lo demás será dado por añadidura. Díganme una cosa, ¿cuántos van a estar conmigo o con Pastor Raúl a las 8 de la mañana y vamos a estar hasta las 8 del otro día? ¿Cuántos pretextos no vamos a poner? ¿Cuántos vamos a decir, no es que tampoco no seas tan loco? Radical, o sea, si hago eso, me corren de mi trabajo, no tengo para comer, y yo te podría decir, ¿quién es tu Dios entonces?
quién es tu Señor. Que claro que no vamos a llegar a ese punto radical de invitarlos a hacer eso o a arriesgar su trabajo. No porque Dios no responda, sino porque probablemente tú no tienes la fe necesaria para creer que Dios, aunque te dejes absolutamente sin nada, Él se va a encargar de hacer cosas soberanas y sobrenaturales a través de tu vida. Pero es lo que quisiera hoy que viéramos, hermanos. Este llamado privado incluye el que tú te des cuenta que puedes hacer lo que Él te dice. Primeramente, porque has demostrado que en otras áreas lo haces. Y en segundo lugar, el más importante, que todo lo que logres en su obra es porque Él está en ti. Y Él lo hace a través de ti. Y Él lo hace a través de ti. No estoy diciendo que nos elige en base a lo que hacemos, eso lo dejo claro. Sino que nos demuestra, en base a lo que hacemos, que también podríamos hacer su obra. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, Dios me hace un llamado muy evidente cuando me llama a su servicio, hermanos. Un llamado muy evidente cuando me llama a su servicio. Otra cosa, otro punto importante para no demorarme más, hermanos, es que el Señor me llama con un llamado personal, un llamado privado, y también me hace el Señor una propuesta, por así decirlo. ¿Quieres ganar tu vida? ¿Qué dice el Señor? La perderás. ¿Quieres ganar tu vida? No, dice, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué es perder tu vida por Jesús? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Me pueden ayudar? Morir a la carne. ¿Qué es perder tu vida por Jesús? Negarnos. ¿A qué nos tendríamos que negar? Sobre todo hay una lucha interna entre hacer mi voluntad, defender mis tiempos y hacer todo lo que yo creo que es necesario con las cosas de Dios. Sería buenísimo que se nos pagara un sueldo por ser servidores de Dios, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque demostraríamos que si somos puntuales, demostraríamos que sí tenemos ganas, demostraríamos que en realidad sí queremos ser guiados por un líder como Jesús. Pero no se nos paga. Entonces nos orillamos más a aquello que nos da una retribución material y física, en donde podemos reconocer que hay algo. Yo trabajo mucho, yo gano mucho. Yo hago muchas de las cosas del Señor, probablemente voy a empobrecerme, pero voy a ganar mucho. ¿Te das cuenta? Es completamente lo contrario a la carne. ¿Y esto qué puede ocasionar? Puede ocasionar que yo viva una vida infeliz, una vida religiosa, legalista, una vida amargada, y pueda convertir a mis hijos en seguidores de Jesús a la fuerza y no por gracia. Es decir, el yo no escuchar el llamado personal y privado y no responder me lleva a tener consecuencias muy trágicas. Muy trágicas. Tengo que responder. Yo podría hoy preguntarte, aprovechando esto, ¿cómo está tu tiempo a solas con Dios? ¿Cómo está tu tiempo a solas? Tú y Él, porque es llamado personal y privado. ¿Cómo está tu tiempo a solas con Él? ¿Permaneces quieto delante de Dios el tiempo suficiente como para escuchar su voz en la predicación, en la lectura? ¿Permaneces quieto y lo recibes? Me asombra ver a algunos que se acercan conmigo, hermanos, con un texto y me dicen, leí este texto. Aprendo mucho, hermanos, de la manera en cómo ellos anhelan recibir la palabra y Dios les habla tan claro que a mí también me deja claro qué es lo que quiere decir. ¿Tú anhelas la voz de Dios? Amados, ¿están ocupados en las cosas de Dios como el mayor anhelo en sus vidas? Porque estar ocupado en cualquier otra cosa es el mayor enemigo de la intimidad con Dios. La intimidad, hermanos, de la lejanía del desierto y de la del monte Horeb se convirtieron para Moisés, hermanos, como en el megáfono que usamos estos días para predicar. Dios utilizó con Moisés eso para poder tener una intimidad. Te hablaba de Jonás. Dios utilizó el gran estómago de ese gran pez que existió, que fue verdad, para tener una intimidad con Dios, hermanos. Y podemos ver que no solo ellos son los únicos que atraviesan ese tipo de experiencia, pero todos nosotros, hermanos,
podemos también confirmar que necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Y si no lo pasamos, Él nos lo va a hacer pasar. Insisto, Cristo ya fue castigado. No es tanto por medida disciplinaria, aunque también va a ejercer disciplina, sino es para que tengamos una intimidad con Él. Podamos conocer, podamos renunciar a nuestros afanes e ídolos y podamos ir a hacer su voluntad por nuestro propio bien, para su gloria, por nuestro propio bien y por el bien de los nuestros. Pablo experimentó un tiempo privado con Dios en el desierto de Arabia, hermanos. Fue ahí donde Dios le da instrucciones. No sé si tú ya tuviste un tiempo a solas con Él y Él ya te dio instrucciones. Si no, quiero decirte algo, espéralas. Espera el tiempo. No es obviamente una amenaza, al contrario, es una bendición. Espera el tiempo. Dios no va a dejar que te quedes como estás. Dios no nos va a dejar quietos teniendo una vida entre azul y buenas noches, como que sí, como que no, hermanos. Dios nos va a ir perfeccionando. Y esa perfección va a ser visible por nosotros, porque Él nos va a meter a un tiempo de intimidad al grado que nosotros ya no podamos vivir más fuera de su presencia. Aunque siga siendo un carnal, un miserable y un pecador, no va a haber otro tema en tu boca, otro tema en tu mente, otro tema en tus obras, otra cosa que anheles, sino hacer únicamente la obra conforme a la voluntad de Dios. Aún en tus labores de mamá, de esposa, de trabajador, de empleado, de jefe, de lo que sea, hermanos. No me refiero, todos renunciemos y vamos a vivir a una comuna y ahí hagamos como que todos somos de Dios. No, digo que todo lo que hagas lo vas a hacer en realidad como para el Señor. Y no vas a cambiar absolutamente nada, nada por la comunión con Dios y con su iglesia. Porque lo verás como la cosa más importante. ¿Por qué? Porque Él te va a hacer que lo veas de esa manera. Como lo hizo. Moisés podía ser autollamado por Dios. ¿Saulo podría ser autollamado por Dios? No, hermanos. ¿Quién les llamó? De una manera personal y privada. ¿Tú puedes buscar esa intimidad con Dios? Ahora sí, porque Cristo nos ha revelado la verdad y ha dicho que sigamos a Él, que tomemos la cruz y sigamos. Pero si no lo hacemos, el asunto de la predestinación nos va a colocar en un punto en donde Dios nos dice: lo siento, hijito, tu tiempo se ha acabado y yo tengo un plan en tu vida y tú lo tienes que hacer. Miren, ¿qué dice Efesios, hermanos? Capítulo 2, versículo 8, con respecto a esto que te dijo, antes de que me vaya a perder un poco más. Por los que no conozcan el texto, que yo sé que la mayoría lo conocen. Versículo 10, perdón. 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Amén? Amén. Aquí viene lo que te estoy diciendo. Las cuales Dios, ¿qué? Para que anduviéramos. ¿Quién es el que anda? ¿Dios o yo? Yo. Andar tiene mucha relación con caminar. ¿Están de acuerdo? Y caminar tiene mucha relación, obviamente, con ir a algún lugar. O sea, no caminas por caminar, caminas con un propósito. Entonces, debemos andar en esas obras. ¿Qué sucedería si estamos en todas las obras menos en las obras de Dios? ¿Crees que Dios va a borrar su historia? Dice Pastor Sugel Michelén, hay algunos de nosotros que le decimos a Dios: creo, ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste en mi guión, no me gusta, bórrale aquí, ponle que voy a hacer este negocio, que voy a hacer esta cosa, o este viaje, o estas cosas. No, porque no me gusta tu plan. ¿Es absurdo, no, hermanos? Muy absurdo. Otra característica final, hermanos, es un llamado que purifica. ¿Saulo fue purificado, hermanos? Fue purificado. Todos los discípulos fueron purificados después de llamados. Tú y yo hemos estado siendo purificados, aunque delante de los ojos del Padre, los creyentes, obviamente somos puros delante de sus ojos, aunque haya impureza en nosotros, hermanos. Pero el llamado de Dios, te dije que es personal, es privado, pero también es un llamado purificador. Dios le dijo a Moisés: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Hermanos, el llamado de Dios nos va a apartar de una manera tan especial que muchas veces, sin que nos demos cuenta, estaremos siendo cada vez más santos. Sin que nos demos cuenta. Es purificador, hermanos, en el sano contexto de la palabra purificar, y por lo tanto va a cambiar toda nuestra vida. Vamos a poder percibir que la mano de Dios está sobre nosotros y que Él nos ha apartado para hacer algo singular para Él. Es decir, no va a haber ni la menor duda que Dios nos ha hecho un llamado personal, un llamado privado y un llamado santificador. Vamos a poder confirmar tarde o temprano.
He dicho antes que la mayoría de las iglesias de Cristo, es decir, las iglesias sanas, bíblicas, que son las únicas de Cristo, han llegado a la madurez y al compromiso de una manera muy triste. ¿Sabes cuál es? A través de la enfermedad y de la muerte, de las canas. Es cuando se convierte en una iglesia unida, que persevera en la oración, generosa, que ama la obra de misericordia, que aman la escritura, que aunque son ancianos se postran y lloran y claman y alaban, porque al paso del tiempo fueron aprendiendo con vara y con callado. Hay otras iglesias que logran esta madurez de una manera rápida, como la iglesia primitiva. Vieron a Cristo resucitado, dijeron: mi Señor resucitó, creo en Él, me entrego, 1, 2, 3 años, murieron. Como cristianos maduros, como Esteban. Esteban se subió a predicar, le dio una lección a los grandes maestros de la ley, con el solo evangelio, aún usando la ley, y murió en su primera predicación. ¿Por qué? Porque maduró. ¿Por qué? Porque entendió el llamado personal, privado y santo de Dios. Y murió, hermanos, por Él. Entonces el hecho de saber que Dios nos ha señalado para realizar una obra tan especial tiene un efecto muy santificador en nuestra vida. Solo piensen en esto hoy, hermanos. Sacudámonos el polvo de los tantos años que llevamos de cristianos, de los tantos años que llevamos conociendo el nombre de Dios, y solo entiende esto: el hecho de saber que Dios nos ha señalado personal y privadamente a una vida santa tiene un efecto extremadamente santo. ¿Cómo que el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el Dios supremo, el eterno, el espléndido, el glorioso, me llamó a mí personalmente? Imagina a Él pensando en ti desde el vientre de tu madre, naciendo, caminando, y Él viéndote y llamándote en un tiempo que Él tenía destinado personalmente. Les pongo un ejemplo para que vean qué condición tenemos de oscuridad. ¿Cómo te sientes si el presidente de la República, tú estás por la calle y te lo encuentras, es López Obrador, ¿verdad? Y te llaman: señorita Carla, venga para acá, señora Carla, venga. ¿Cómo te sentirías? Tengo algo especial, quiero que vayas a un banquete preparado en mi casa. ¿O qué tal si te llama un joven? Quiero que vengas a mi casa, tengo una alcoba para ti presidencial, tengo una mesa de reyes. Quiero que vivas ahí, voy a mantenerte, voy a cuidarte, voy a proveerte, voy a amarte hasta el fin. ¿Cómo te sentirías si el presidente lo hace? ¿Honrado? Sí, ¿no? Indigno, ¿no? Ahora, ¿cómo te sientes que el Dios Supremo, Todopoderoso, te ha llamado para hacer su voluntad? Podríamos como impresionarnos más de un presidente, ¿no? Porque es algo palpable, algo que podemos ver. Pero nosotros sabemos que creemos en un Dios que, aunque no lo podemos ver a Él, lo podemos ver a través de su creación. Y si entiendo que el Dios de la creación me llamó, yo me dejo de mis tonterías de decir: yo creo que esto no es así, yo creo que esto es asá, yo creo que lo voy a hacer de esta manera, yo creo que Pastor Raúl exageró, yo creo que Pastor Charlie se lo toma muy en serio, yo creo que no es para tanto, podemos vivir así o asado. Hermano, el llamado no es de un tonto, el llamado no es de un líder mediocre, el llamado es del Dios Todopoderoso. ¿Me explico, hermanos? Y es realidad, no es un llamado plural, es un llamado personal y privado. Y piensa en eso, hermanos. Si tú haces caso al llamado, ¿qué pasó con sus santos después de ser llamados? ¿Qué es lo que puedes percibir en la vida de todos los creyentes a lo largo de la historia? ¿Que se quedaron donde estaban? ¿Que fueron en decadencia? ¿O que fueron creciendo en santidad? ¿Cómo está tu vida y la mía? ¿En decadencia? ¿En línea recta? ¿O vamos hacia arriba en santidad? Y es algo que tienes que pensar, es cosa tuya y mía. Y no es una exhortación severa, hermanos. No, la realidad no. Porque yo sé, por ejemplo, en Cuernavaca, que son una iglesia hermosa. Por ejemplo, en mi persona, para la gloria de Dios, yo he dado testimonio que son una iglesia que se han encargado de mí, de mi familia, de una manera impresionante, hermanos. Oran por mí, me aman y lo demuestran de muchas maneras. Yo no quiero decir que estén mal en todo, una exhortación por una iglesia perdida, jamás, hermanos. Yo sé qué iglesias son. Hoy le hablo a la iglesia de Cuernavaca. Yo te hablo de tu llamado personal con Dios. ¿Qué tan en serio te lo has tomado? Tu llamado va hacia arriba, va hacia abajo, va en línea recta. ¿Tu vida cristiana es vertical o sigue siendo horizontal? ¿Sí me doy a entender? Piensa cómo está eso. Si tú recuerdas el llamado, sabes que vas a ser santificado. Él santificará tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, y vas a saber que nunca podrás volver a ser el mismo. Entonces, en el momento que tú te sientas en pausa
o en decadencia, o que hayas vuelto atrás al pecado o hayas caído, debes de recordar, el Señor me compró, soy suyo, no tengo opción de estar jugueteando con el mundo, voy a regresar con mi Señor, con el que me compró. Señor, aquí me tienes, me equivoqué, ¿me aceptas? ¿Qué te dice el Señor? No, claro, te acepta. Ayer lo enseñaba, ¿no? El mismo Dios que te ha justificado en Cristo no va a dejar de amarte hasta el fin. Y eso es importante, hermanos. Entonces recuerda, gracias al Calvario, hermanos, ya no vivimos más esclavos del pecado, de Satanás o de nosotros. Ahora somos llamados a ser esclavos de Cristo. Y este amo de estos esclavos no es como un amo terrenal. Este amo es extremadamente amoroso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de perdón. Es santo y por lo tanto nos hace santos como Él. Y el llamado tuyo y mío no es únicamente a perseverar aquí juntos, sino es a crecer en la gracia y en la misericordia y en el conocimiento de Dios. Amén. Podríamos mañana, si hay tiempo de noche, seguir estudiando esto en un llamado particular. Vamos a orar, hermanos. Señor, damos gracias, Padre, por tu palabra, por recordarnos estas cosas. Te damos gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad de reunirnos aquí. El privilegio que me das de estar con mi amada familia de la iglesia. Gracias, amado Señor, por la vida de cada uno de ellos, por el amor que tú, Señor, reflejas en ellos. Sé, amado Dios, que hoy tú, Señor, no has hablado en forma de reprensión solamente, sino de recordatorio de quién es quien nos ha llamado. Eres un Dios tan grande y tan hermoso, Señor, y nos equivocamos. El apóstol Pablo, mas no nos escudamos en su pecado. Él decía quiénes somos, miserables, que estamos aún enamorados de este cuerpo de muerte y este mundo, mas en nuestro espíritu, Señor, sabemos que no somos más esclavos del mundo y de sus cosas, de Satanás, del pecado, de nosotros mismos, sino ahora somos tuyos. Hoy te ruego que recuerdes a cada uno de nosotros que no debemos vivir bajo la sombra de otros cristianos, sino debemos recordar que tú nos llamaste personalmente. Solos venimos al mundo, solos nos iremos, y a lo largo de este mundo, aunque estamos acompañados, el llamado es personal, privado y particular. Te doy gracias porque hoy nos das oportunidad a todos en tu misericordia de volver, y no tocaremos la puerta, pues la puerta ya está abierta. Y tú estás ahí, Señor, gozoso de recibirnos, porque como Pastor Raúl compartía meses atrás, somos una joya de gran precio. Y te agradecemos, amado Señor, por habernos convertido en ello, por habernos dado valor en Cristo, y porque ahora podemos sentirnos llenos de gozo, sabiendo que hay alguien eterno y todopoderoso que nos ha amado hasta la muerte. Y que aunque nos equivocamos y cometemos toda clase de males, tu misericordia, Señor, se ve reflejada día a día cuando volvemos a ti. Gracias, bendito Dios, porque tenemos un abogado como Jesús, que esta misma noche estuvo intercediendo por nosotros para recibir esta palabra y hacerla nuestra. Te pido que así como el llamado es personal, privado y particular, que esta exhortación como esta oración sea personal, Señor, sea privada, sea particular, y que cada uno de nosotros la tome para sí mismo, y así nos volvamos a sentir amados, porque tú directamente nos has hablado hoy a través de este hombre, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos misioneros que han entendido el llamado, nuestros hermanos valientes que han abandonado su zona de confort, sus placeres, sus casas, sus familias, y se fueron a hacer el llamado a otros hermanos que aún duermen. Te damos gracias por sus vidas. Te damos gracias por ellos, porque ellos están comprobando día con día, amado Señor, que tú eres un Dios fiel a tu palabra y que amas a tu pueblo. Y aunque ellos pasan toda clase de aflicciones, ellos pueden seguir cantando alabanzas al Dios Altísimo que les llamó, y están agradecidos por el simple hecho de haberles llamado. Te pedimos por los hermanos pastores, sus esposas, sus hijos, por su provisión económica, Señor, por una salud buena, Señor, por que uses aún impíos para proveerles lo necesario, y por muchas personas que sigan orando por ellos, amado Señor. Te pedimos por los enfermos hermanos que estén padeciendo, por el hermano David
Serrano Wall, Señor, por quien estamos orando en este tiempo. Te pido, Señor amado, que continúes, Señor, sensibilizando nuestros corazones para poder seguir sufriendo con los que sufren y gozándonos con los que gozan. Gracias por nuestras iglesias hermanas que están recibiendo tu alimento, Señor, continuamente. Damos a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.